Iglesia, buenos días, el Señor les bendiga en este día. Estamos a domingo 7 de junio de 2020. Y bueno, pues ya por ahí empezamos a escuchar algunas buenas noticias. Tal parece que ya pronto volveremos a reunirnos físicamente. El 15 de junio, de este lunes que viene al próximo, ya muchos lugares estarán abriendo puertas. Y esperemos que nuestras autoridades estatales estén considerando que las reuniones en los templos también sea una de ellas. A la verdad, ya hace mucha falta, bueno, siempre nos hace falta el reunirnos, el vernos, el saludarnos, el juntos alabar a nuestro Dios, exaltarle, porque esto es para el cristiano la base de su vida. A pesar de que podemos hacerlo de manera individual o familiar en nuestros hogares, no hay como estar juntos, la familia de Dios, para exaltarle y para alabarle. Así que les invito para que estemos orando, para que nuestras autoridades estatales ya nos permitan el poder reunirnos, eh, si no el domingo 14, tal vez ya el 21, pero esperemos en Dios que lo podamos hacer. Así que ese es uno de los motivos de oración que les pido de favor que estemos haciendo, además de estar orando unos por otros, como siempre lo hemos pedido. Ha sido un tiempo difícil para algunos, este tiempo de cuarentena, así que sigamos orando unos por otros. Dios es fiel, Dios no nos ha soltado de su mano, así que vamos a seguir orando. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar hablando sobre la mente de Cristo. Ya tenemos 2 domingos, hoy es el tercero que estaremos hablando de ello. El día de hoy vamos a hablar de lo que implica tener la mente de Cristo. Y bueno, vamos al Antiguo Testamento a leer un libro de un profeta que estamos de hecho leyendo diariamente, que es el profeta Jeremías. Únicamente que el día de hoy nos adelantamos un poco a la lectura para llegar al capítulo 33 del profeta Jeremías. Jeremías 33 del 1 al 8. Yo espero que ya esté usted listo con su familia, con tal vez algunos familiares, vecinos o amistades, para que juntos consideremos este tiempo la palabra de nuestro Dios. Así que Jeremías 33 del 1 al 8, yo espero que usted ya esté ahí. Si ya está ahí, le invito para que juntos, de manera pausada, tengamos la lectura de este pasaje. La palabra de nuestro Dios dice así, lleva como título Restauración de la prosperidad de Jerusalén. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarla de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Amén. Vamos a orar. Todopoderoso Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite reunirnos como iglesia para exponer tu palabra santa, para entenderla, para escucharla. Te pedimos, Dios, que toques la vida de cada hijo, de cada hija tuya en estos momentos, Señor, a través de tu palabra santa. Que la mente de tu Hijo, Señor, sea nuestro anhelo, Padre Celestial, sea por lo cual estemos luchando cada día, Padre Santísimo, y así conocer lo mejor que es para nuestras vidas. Bendícenos, buen Dios, en esta hora. Te lo pedimos grandemente en Cristo Jesús. Amén.
Esta palabra, hermanos, que Jeremías escribe, él está todavía encarcelado, está en el patio del templo, perdón, en el patio de la cárcel. Y es interesante cómo Dios empieza su plática con Jeremías. Empieza así. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Es un tipo de presentación, hermanos. Cuando alguien importante llega a un lugar y quiere dar a conocer el porqué de su visita, normalmente siempre le pedimos un tipo de presentación, un tipo de que nos diga quién es, qué ha hecho, el por qué viene a darnos una capacitación, por qué es mayor que nosotros. Hoy en día se maneja mucho eso. El que viene, ¿por qué viene? ¿Qué capacidad tiene él? ¿Es mayor que yo? ¿Tiene una maestría? ¿Tiene un doctorado? ¿Tiene una especialidad? El ego del hombre es muy dado a eso. Aquí nuestro Dios no trata de enseñar su ego, no trata de mostrar su infinita eh, comparación con el hombre, sino, hermanos, viene a darle palabras a Jeremías muy, muy sabias. Y obviamente Jeremías entendía perfectamente esto. Jeremías sabía que Dios no estaba tratando de imponerle algo, sino que le está Dios hablando a Jeremías para consolarlo, para que Jeremías siguiera firme en ese camino que Dios le había mostrado. Los profetas, hermanos, en el Antiguo Testamento eran hombres que sufrieron mucho por Dios. Eran hombres que hacían cosas, hermanos, eh, todo con tal de obedecer la palabra de Dios y de mandar el mensaje, de llevar el mensaje correcto. A algunos les tocó casarse con mujeres de una moral nada buena, otros el pelear con ejércitos, el orar para que el cielo no lloviera, el demostrar a Dios en medio de profetas falsos. Es decir, hermanos, Dios siempre ha demandado a su pueblo que seamos diferentes, que seamos especiales. Por eso es que Jesús nos dice en el Nuevo Testamento que somos luz y sal de este mundo, a lo cual muchas veces lo tomamos a la ligera, pero no debe ser así. Por eso el tener la mente de Cristo implica cosas, hermanos, que tenemos que estar conscientes para poderlo cumplir. Dice después, versículo 3, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es uno de los textos para muchos hermosos de la Biblia y lo comentan y todo ello. Pero déjeme decirle, hermano, que es un texto que muchos han entendido mal. Cuando Dios dice, clama a mí y yo te responderé, primeramente encontramos a un Dios dispuesto a escucharnos y a enseñarnos. Qué importante, hermanos, es entender esto. Hoy en día, si algo hace falta, hermanos, es que existan personas dispuestas a enseñar. Dentro del ego humano, muchas personas ya no quieren enseñar. Tienen miedo, hermanos, a que otros puedan aprender de ellos y sean mejores en un momento dado y les quiten el trabajo, les quiten el oficio. Nuestro Dios, hermanos, no es celoso, al contrario. Nuestro Dios está dispuesto a enseñarnos porque el propósito de Él, hermanos, es que volvamos con el tiempo hacia atrás espiritualmente y volvamos a nuestro primer estado de santidad como Adán y como Eva. Esto es algo que muchos de nosotros no contemplamos hoy en día al tener la mente de Cristo. El tener la mente de Cristo, hermanos, es volver a ese estado de santidad, de justicia, hermanos, de verdad. El poder hablar con Dios libremente, hermanos, y el poder entender que nuestro destino final es el cielo. Clama a mí y yo te responderé.
y te enseñaré. Fíjense qué interesante la palabra de nuestro Dios. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces, hermanos, nos desgastamos en conocer ciertas áreas de esta vida, eh, sea cual sea cuestión de una profesión o un oficio o una de las bellas artes, o es decir, hay tantas cosas que el hombre busca el poder eh, conquistar y tener a la mano, y es bueno. Mientras más leemos, nos ayuda mucho a un acervo cultural, nos ayuda mucho a que enfermedades como Alzheimer y Parkinson no afecten nuestra vida. Es bueno leer, pero si hay algo que tenemos que considerar seriamente, hermanos, es el que nosotros busquemos la palabra de nuestro Dios. Es algo, hermanos, que hemos estado insistiendo constantemente. Tenemos mucho tiempo en esta época de cuarentena, hermanos, y es ahí, hermanos, que yo espero que usted y yo volvamos con un hábito, una costumbre completamente diferente hacia la palabra de nuestro Dios y en forma positiva. Que ahora sea ya nuestro deleite, que ahora sea ya nuestro escondedero fiel, el ir en ese tiempo de comunión con Dios y amarle y conocerle y cada día ser más sabio, porque precisamente la amistad con Dios, la comunión con Dios, hermanos, es lo que nos hace sabios. Por eso dice que si nosotros clamamos a Él, Él nos va a enseñar y nos va a mostrar cosas grandes, dice, y ocultas que tú no conoces. Permítame volver al pasaje de 1 Corintios 2. ¿Usted se acuerda? Eso fue hace 15 días que empezamos a comentar de ello. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 2 que la sabiduría oculta de Dios es revelada por el Espíritu Santo a aquellos quienes le aman, es decir, los que somos salvos. 1 Corintios 2:10 dice, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, porque es quien la escudriña. Si no bastase con el propósito inicial de Dios de enseñarnos cosas ocultas y grandes que no conocemos, el día de hoy, hermanos, tenemos la gran bendición de que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y así como el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros y nos conoce perfectamente, la Biblia también nos dice que el Espíritu Santo de Dios, hermanos, conoce las cosas de Dios porque Él es quien la escudriña. Es decir, hermanos, tenemos una doble vía de conocimiento. Tenemos una doble vía, hermanos, de facilidad para conocer a Dios. Una es el corazón de Dios, un corazón dispuesto. Y dos, es al Espíritu Santo que viene, hermanos, para darnos a conocer. Por eso dice Jesús, si el Espíritu os libertare, verdaderamente os serán libres. Es aquí entonces donde entra la incógnita. ¿Cuántos de nosotros realmente queremos ser sabios en Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos considerado la palabra de nuestro Señor como base de toda la sabiduría humana que pudiésemos tener? Yo les he platicado que en el seminario lo primero que hacemos con los muchachos, y yo se los he pedido a ustedes también, es que lean proverbios, que lean salmos, que lean Job. ¿Por qué? Porque el leer ese tipo de libros bíblicos nos da sabiduría espiritual y con ello nos da sabiduría moral y nos permite andar por esta vida, hermanos, delante de nuestro Dios de manera correcta. Y si delante de Dios andamos de manera correcta, también lo estamos haciendo delante de los hombres. El pasaje del libro de Proverbios, hermanos, tiene tópicos para todo lo que usted y yo pudiésemos vivir. Absolutamente para todos, hermanos. Para los jóvenes, para los solteros, para los casados, hermanos. Para los negocios también. Para no pedir prestado, para no ser fiadores de otros. Es decir, lo que usted quiera leer, hermanos. Aún dice que la sabiduría labró sus 7 columnas. Es decir, hay tanta sabiduría, hermanos. El punto, hermanos, aquí es
si usted realmente quiere tener la mente de Cristo. ¿Cómo ha cambiado su vida? Póngase a considerar cómo ha cambiado su vida a partir de que usted conoce a Jesús, de que usted lee la Biblia. Ha cambiado. Si ha cambiado, eso es muy bueno. ¿Cuánto ha cambiado? Y si ha cambiado considerablemente, entonces esto debe ser motivo por el cual muchos se lo habían ya comentado a usted. Y si no se lo han comentado, de una u otra manera se lo han hecho saber. Eso siempre y cuando la mente de Cristo ya mora en nosotros. Cuando nosotros somos salvos en Cristo Jesús, hermanos, tenemos ese mismo espíritu que yo les platicaba, que escudriña la mente de Dios. Esto nos debe de sacudir, hermanos, realmente. ¿Cómo está usted con Dios? Usted puede decir, yo estoy tranquilo con mi Dios que me conoce perfectamente. O cuando escucha usted esto que estoy hablando, es para que se ponga a considerar que tenemos aspectos vergonzosos dentro de nuestras vidas, que aún sabiendo que Dios nos escudriña, tal vez no nos importe, tal vez exista una parte cínica dentro de nuestras vidas que no le pongamos la atención debida y suficiente. ¿Suena fuerte esto? Claro que suena fuerte, suena duro, pero es importante ser confrontados con la palabra de nuestro Dios. Si nunca somos confrontados con la palabra de nuestro Dios, hermanos, podemos creer que la vida cristiana es una vida muy fácil. Ayer alguien me comentaba de una joven de acá de esta zona, de Tampico Madero, que siempre llegaba diciendo que era cristiana por todos lados. Y su testimonio, hermanos, deja mucho que desear. Es una joven, hermanos, que está muy lejos de estar en el camino de Dios. Y es que, hermanos, parte de lo que implica, hermanos, el tener la mente de Cristo es saber, hermanos, que hemos venido a esta vida para andar en un camino ya trazado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Es decir, desde el momento en que Cristo entró a mi vida y a su vida como Señor y como Salvador, ya no podemos seguir nuestro propio camino. Ya no podemos continuar pensando que las cosas que yo hago están bien. Ahora tengo un camino que no fue hecho por mí, que no es hecho por ningún humano. Es un camino hecho por Dios y fue diseñado para que ande en Él. Fue diseñado desde antes que el mundo se fundara. Y ese camino es muy estrecho, hermanos. Ese camino no acepta una vida ambigua, una vida de entrar y salir. No, es una vida, hermanos, en la cual tenemos que ir derechos, siempre, en todo tiempo, avanzando, avanzando, avanzando. Si hay algo que esta pandemia nos ha enseñado, es la fragilidad, hermanos, con que el ser humano vive. Cualquiera de nosotros, en cualquier instante, en cualquier momento, hermanos, puede ser tocado por este virus. Y si alguien de nosotros es llamado por Dios a través de este virus, estaríamos dándonos cuenta que somos tan frágiles y tal vez de la noche a la mañana estaríamos en la presencia de Dios. ¿Está usted listo para eso? ¿Se ha dado cuenta que ese camino estrecho se puede acabar en cualquier instante? ¿Cómo se presentará delante de Dios? ¿Con la mente de Cristo? ¿O aún con una mente ambigua? Una mente como la mujer de Lot, cuando iban escapando de Sodoma, de Gomorra, iban los ángeles con ellos, iba su esposo, sus hijas, y escuchaba los estruendos, y escuchaba las explosiones y cómo caía fuego del cielo. Le decía Lot, no voltees, sigue adelante, continúa, es la manera en que nos vamos a salvar, sigue adelante. Y ella decía, no, es que yo tengo que ver lo que está pasando. Y Lot, no voltees, sigue adelante. Pero ella tenía una mente ambigua, su mente no estaba en Dios solamente. Y dice, no, yo tengo que ver lo que está sucediendo.
Y cuando voltea, hermanos, se cumple lo que hoy usted y yo conocemos, se convierte en una estatua de sal, que hasta el día de hoy, según algunos documentales hechos por beduinos, está ahí esa estatua de sal como señal de que no podemos ser ambiguos en esta vida. O somos con la mente de Cristo o estamos con la mente del mundo. Es el primer aspecto, hermanos. Tenemos que estar conscientes de que una de las implicaciones de tener la mente de Cristo es que debemos andar en el camino de Cristo. Cuando Cristo vino, hermanos, Él no se distrajo por ningún motivo. Él sabía lo que venía. Y una vez más tengo que insistir, hermanos, en que su cumplimiento de la misión para salvarnos fue en su naturaleza humana. No desvirtuemos la obra de Cristo diciendo que lo hizo en su naturaleza divina. Todas las tentaciones fueron puestas en Él en su naturaleza humana. Su énfasis, su enfoque fue naturaleza humana. Así como usted y yo, hermanos, en esta misma naturaleza, en esta manera de pensar, en esta manera de sentir, con todas las tentaciones y debilidades que hay en el mundo, Cristo cumplió perfectamente. Hoy, una vez más, la invitación es a tener la mente de Cristo a través de buscar a Dios, que está dispuesto a enseñarnos, y permitir que el Espíritu Santo, que escudriña la mente de Dios, venga y escudriñe también nuestra vida y traiga a nosotros ese conocimiento que es a través de la palabra de nuestro Dios. Aquí no hay secretos, hermanos, aquí no hay nada oculto, aquí todo es muy básico. Una, ¿tenemos que tener la mente de Cristo? Sí, es un imperativo. Dos, ¿cómo? Ya lo hablamos, a través de la palabra. Pero tercero, lo que estamos viendo hoy, es que el ser cristiano implica aspectos al tener la mente de Cristo, y uno de ellos es el caminar por ese camino que Dios nos ha marcado desde antes de la fundación del mundo. No podemos decir, no sabía por dónde caminar, no sabía qué hacer en esta situación, no podemos decir eso. Tenemos un manual perfecto, hermano, que es la Biblia, que nos enseña qué hacer ante cada situación. El Espíritu Santo es quien nos revela, hermanos, las cosas de Dios, porque no podemos entenderlas ni discernirlas en nuestro intelecto humano. Por eso, primero los Corintios 2:16 nos dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Qué nos da el tener la mente de Cristo? Nos da muchas ventajas. Una es que tenemos el discernimiento, hermanos, que necesitamos para actuar como Cristo lo hizo. Y esto, hermanos, es algo que hace tiempo les decía, que hubo una campaña, incluso sacaron unas pulseritas con unas siglas en inglés que decía, ¿qué es lo que haría Jesús en este caso? Esas pulseritas era un tipo de recordatorio para, en cualquier situación, detente y considera qué haría Jesús en esta situación, para que lo mismo que haría Jesús en esta situación lo hagas tú en este momento. Y bueno, hay algunas personas que les funciona el traer un tipo de recordatorio. Ya esa campaña terminó hace muchos años. Y obviamente las pulseritas se pueden mandar a hacer otra vez y todo eso. Pero no es necesario que seamos como los judíos. Los judíos, hermanos, se amarraban en sus muñecas, ambas, y en su frente se ponían era un pedacito de madera señalando los 10 mandamientos. Y para ellos constantemente recordar la ley de Dios. Una vez más, tenemos la bendición que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y al tener esa bendición, hermano, nos ayuda a que podamos nosotros tener la mente de Cristo. Y al tener la mente de Cristo, tener el discernimiento ante una plática, ante una situación financiera, ante una situación de tentación como varones o como mujeres, la tentación de mentir, la tentación de pertenecer
a una sociedad que únicamente busca el pecado. El discernimiento, hermanos, es una gran bendición que tenemos. Es un sentido extra que Dios nos da a los cristianos. Conocer, tener la mente de Cristo, hermanos, implica conocer la sabiduría oculta de Dios. Tener la sabiduría oculta de Dios. Por eso, hermanos, es que el cristiano vive de manera diferente. Por eso el cristiano se tranquiliza en situaciones adversas. Por eso el cristiano se goza, aun cuando el mundo dice no hay nada de qué gozarse. Por eso el cristiano tiene paz en medio de la tormenta. Y ahí la sabiduría oculta de Dios. Tener la mente de Cristo implica, hermanos, el saber hacia dónde vamos en esta vida. Y no gastarnos, hermanos, de una manera ilógica, buscando tantas cosas que no nos van a aprovechar. Sino, hermanos, el tener la mente de Cristo es el ser guiados por el Espíritu Santo y poder ver nuestra familia en el camino de Dios. Sus vidas tranquilas, sus vidas bendecidas. Hay tanto, hermanos, que la sabiduría de Dios nos da, pero es necesario el que entendamos las implicaciones de tener la mente de Cristo. Le leo lo siguiente, es un pasaje que me gustó mucho. Dice, no quiero decir que está mal pedirle a Dios, hablando de sabiduría. De hecho, Él quiere que le pidamos y se place en contestar nuestras peticiones. Me refiero a la actitud de nuestro corazón cuando nos acercamos a Dios. Mientras pensaba en esto, me di cuenta de que muchas veces quiero que Dios arregle mi vida. En hacer esto, estoy perdiendo de vista una mayor recompensa. Mi mayor recompensa no es tener menos problemas, sino tener más de Dios. Y esto, hermanos, es lo que a veces se nos olvida. Tener más de Dios cada día, hermanos. ¿Cuánto anhela usted tener más de Dios cada día? ¿En verdad lo está buscando? El que nosotros estemos en el camino de Dios, hermanos, implica el tener más de Él cada día. Yo no sé si usted sea de las personas que cuando viaja les gusta ir trayendo souvenir, los recuerditos famosos de cada viaje. Yo tengo muy poco esa costumbre, a menos que sea algo que me guste mucho. Pero conozco gente que tiene toda su casa tapizada de todos los viajes que ha hecho. Es algo muy bonito, muy bello. Tanto a nivel nacional como internacional, siempre traen algo. Y lo tienen como en su casa lo van colgando y lo veo como un salón de trofeos. Es, es algo parecido a la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, es crecer. Implica un crecimiento, hermanos. Tener la mente de Cristo implica avanzar. Si pudiésemos ver todos los trofeos espirituales que Dios nos ha dado, porque no los hemos ganado, Dios nos lo ha dado, sería interesante ver si esa vez que nos salvó de un accidente, esa vez que nos sacó de esa enfermedad, esa vez que nos ayudó en el aspecto monetario, esa vez que nos ayudó en el aspecto laboral. Tenemos muchos trofeos de esos. Cosas que uno dice, oye, no supe ni cómo, solamente Dios. Tenemos muchos. Aquí la pregunta es, ¿cuántos galardones tenemos de crecimiento espiritual? ¿Hace cuánto nos hemos quedado rezagados en ese aspecto, hermanos? Tener la mente de Cristo implica avanzar y avanzar, avanzar. Ser más sabios cada día, hermanos. Vivir la vida en el camino que Dios nos ha pedido. Ser luz y ser sal en medio de esa gente
que está tan lejos de Dios y continuar por ese camino que nos lleva a la vida eterna. Extranjeros y peregrinos somos, lo hemos dicho muchas veces. Así que hermanos, yo le invito en el nombre de Jesús para que considere seriamente el tener la mente de Cristo. Ya es nuestro tercer hoy mensaje sobre ello, con el cual hoy concluimos este tema. Pero yo espero que usted tenga muchos reconocimientos de avance espiritual. Yo espero que ya esos pretextos absurdos que poníamos de nuestra manera de ser, nuestro carácter, nuestro enojo, todo eso ya haya desaparecido, hermanos. Ya tenemos mucho tiempo en el camino de Dios. Esas áreas débiles yo espero que ya se hayan fortalecido. Y si no, hermanos, aún tenemos tiempo antes de ser llamados por el Señor. Tiene usted la Biblia, agradezca a Dios que tiene la Biblia. Mire, en África, en China, están siendo prohibida ya la palabra de nuestro Dios. Están siendo perseguidos en muchas partes nuestros hermanos cristianos. Aproveche usted, hermano, que tiene esa facilidad el día de hoy. Que Dios le bendiga, hermano. Que Dios nos ayude a conocer las implicaciones de la mente de Cristo y que nos ayude a tener muchos galardones de crecimiento espiritual. Hasta la próxima. Nos seguimos viendo el próximo miércoles a las 6:30. Sigamos orando para que ya nos podamos reunir y sigamos reuniendo nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Ya pronto podemos reunirnos y haremos un culto especial para entregar todo eso que el Señor nos ha permitido en nuestros corazones, el irle guardando con el paso del tiempo. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.